El Evangelio de este 21º domingo del tiempo ordinario nos recuerda el momento en que Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos y lo constituye como el pastor supremo, vamos a hablar así en esos términos, que no deben ser considerados desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista evangelizador, para guiar a sus otros hermanos y la iglesia naciente. Pero antes, el mismo Pedro ha reconocido frente a la pregunta del Señor, ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, tomando la palabra, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces allí el Señor, dijéramos, no solamente le dice que esto ha sido revelado por la acción del Espíritu Santo, sino que le da el compromiso de ser el que lleva las llaves del reino, el que va a iniciar el pastoreo de la Iglesia Universal. Esto supone dos cosas importantes. Una primera que ya nos lo plantea en la carta del San Pablo a los Romanos en el capítulo 11. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? En el fondo, esas preguntas que sabemos que es el Espíritu de Dios quien lo ha inspirado también, como nos lo recuerda la liturgia, nos lo recuerda la palabra de Dios, pero es también el reconocimiento de aquel que está en sintonía con Dios. Todos nosotros estamos llamados a tener sintonía con el Señor, porque Él es el origen, guía y meta del universo, como nos lo recuerda San Pablo. Y todo esto no es otra cosa sino obra de la misericordia de Dios. Señor, tu misericordia es eterna. La misericordia de Dios es la que hace que se eleve la condición del ser humano que ha sido rota por el pecado. Esa misericordia de Dios es la que le va a dar un voto de confianza a Pedro, que luego, aún después de haberlo negado, es retomada allá junto al lago de Tiberíades, cuando el Señor le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ratificando la entrega de las llaves del reino que había hecho antes de la pasión, muerte y resurrección suya con Pedro. Esta palabra de Dios nos está invitando a varias cosas. Una primera de ellas es a reconocer, como Pedro, que todos nosotros estamos llamados a confesar públicamente, sin miedo, a Cristo el Señor. Para ello tenemos la gracia de Dios. Y que publicar esa fe, promocionar esa fe a través de nuestros testimonios, de nuestras acciones, no es otra cosa sino, además de dar testimonio, jugar nuestra propia vida, nuestra propia existencia por defender, por proclamar, por hacer vida la palabra, la acción sacramental de salvación de Cristo el Señor. En segundo lugar, entender que somos nosotros también con nuestra vida los que vamos a hacer reconocer que Cristo es el centro de nuestra vida, el centro de la historia, el principio y el fin, el alfa y la omega, como nos dirá también el libro del Apocalipsis. Y todo ello como una manifestación, en tercer lugar, de la misericordia de Dios que es eterna. La misericordia de Dios Padre es tan grande que nos ha enviado a su Hijo para darnos la salvación. En este domingo, además de tantas otras enseñanzas que nos da la palabra de Dios, no olvidemos que estamos llamados a dar testimonio de la presencia viva, de la centralidad irrenunciable de Cristo para nosotros y para toda la historia, y que todo ello es obra de la misericordia eterna de Dios, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo para la salvación. A Él, como lo dice San Pablo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.